Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Empezando con este programa, entonces, como estamos empezando realmente y estamos hablando hoy precisamente de todo lo que es el amor del Padre, que Él no nos abandona, y hablamos en estos días después de José, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que Él, independientemente de lo que seamos, independientemente de lo que tengamos, Él nos ama siempre, permanentemente nos está dando siempre lo mejor de lo mejor, independientemente de todo su comportamiento, del comportamiento que tengamos, sino que a veces nosotros no queremos de verdad aceptarlo como Él es, Moni. Y pienso que hoy tenemos que hablar de eso, Moni, el amor del Padre, de ese amor misericordioso, de ese amor compasivo, ese amor que no hace acepción de personas, que ama a las personas de día y de noche, los ama como seamos, ama hasta el peor satánico, lo ama, hasta Hitler lo ama. Pero sino que Hitler no se dejó, lo amaba, sí, sino que no se dejó amar por Dios. Ama al presidente de nuestro país vecino, soy colombiano, ya lo dije, ¿sí o no? De nuestro país vecino, a Maduro, por ejemplo, lo ama, sí, pero él no se deja amar por Dios. Si se dejara amar por Dios, pues cambiaría su actitud, con todo respeto, pues. Pero definitivamente ama a nuestro presidente, así con todas sus cosas que tiene, al de México, al de Argentina, al de Nicaragua, lo ama, al de Bolivia, los ama, o sea, nos ama con todo lo que somos, al Papa, a las personas que son detractores del Papa los ama, solamente es porque Él es un papá, yo soy papá y como papá siempre está pendiente uno de sus hijos, independientemente de lo que hagan, pues uno está pendiente de sus hijos, que a veces le sacan uno canas, pero nos ama. O sea, bendito sea mi Dios, ¿no, Moni? Entonces la historia de José, pues, independientemente de todo, es un hombre que se fió de Dios plenamente por donde sea. Supo responderle tanto al Padre Dios como en ese momento, pues, a Israel, ¿no? Porque el papá de José fue Israel. Exacto. Y yo siento que cuando nosotros logramos entender eso y saber que todo lo que nos ha sucedido, así no nos guste, tiene una razón de ser, y se puede uno mantener en ello, yo creo que esa presencia de nuestro Señor está con nosotros y el gozo del Espíritu Santo está con nosotros. Yo pienso que cómo es de importante que nosotros entendamos que habrá muchas cosas que nosotros vamos a vivir, habrán cosas dolorosas que vamos a vivir,
De pronto te has preguntado por qué naciste con los padres que naciste, por qué te sucedió la situación que sucedió cuando niño, cuando niña, por qué de pronto alguien que tú amabas mucho se fue muy temprano de tu vida y te quedaste solo o sola. O sea, hay muchísimas situaciones que nosotros estamos viviendo y que vivimos a diario, pero tiene una razón de ser. O sea, tu vida no es un accidente. No importa dónde hayas nacido ni tus padres que hayan sido. Lo importante es que debes saber que tu vida no es un accidente. Dios te planeó a ti. Te planeó y te puso en una situación específica porque sabe que en tu corazón sí tienes esa fuerza para superar todo. El asunto es, ¿realmente miramos a Dios, Rafa? O sea, es la pregunta que uno debería hacerse. Miramos a Dios, nos están acercando a Dios, estamos formando a nuestros hijos para Dios. ¿Qué ha sucedido en nuestra vida y nuestra identidad? Para que de verdad a veces nos alejemos y perdamos el rumbo hasta querer perder la vida, ¿no? Porque eso está sucediendo. Yo pienso que esas situaciones adversas, dolorosas, tristes, nos llevan a nosotros a tomar decisiones y la pregunta es, ¿las decisiones que estás tomando realmente son las acertadas? ¿Realmente te acercan a Dios a pesar de las circunstancias? Mi amor, las decisiones son las que, lo que le pasó a Adán y Eva, una decisión equivocada, una decisión que se dejó convencer del mal y perdieron pues el privilegio de estar sumergidos en la presencia de Dios. Pero Dios ama tanto que dio oportunidades para que ellos también se recuperaran y se salvaran, porque siempre mi papá Dios es tan bueno, como dice mi Jesús. Ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Espíritu Santo a ustedes a quien se lo piden? ¿Sí se dan cuenta cómo es la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? O sea que mi papá Dios da lo mejor, así nos equivoquemos. El problema es que cometemos de verdad decisiones erradas todas las santísimas veces, todas las veces. Nosotros aprendemos solamente a golpes. O sea, no hay otra forma. Hay dos formas de uno aprender, dos formas. Una, a punta de golpes, o sea, a punta de experiencia, que es la más dolorosa y la más común. Y dos, para las personas más iluminadas y crecidas espiritualmente, que son a punta de la reflexión, de la oración, de la meditación. No estoy hablando de nada por allá de la nueva era, ni por del estudio de la palabra. Del estudio de la palabra. Eso, hablemos más bien de eso para no confundir. Entonces, del estar realmente profundizando en la palabra y reflexionando lo que el Señor nos dice y cambiando con base en eso. Pero eso son para personas espiritualmente grandes, que Dios nos dé esa posibilidad realmente y no estarnos dando siempre de narices contra la realidad, Moni. Uh-huh. Entonces, las decisiones siempre nos marcan de una u otra forma. Decisiones que tomamos, la decisión de que tú te hayas casado conmigo, por ejemplo, si ves, marcó o no marcó tu vida. La decisión de estudiar psicología, yo no quería ni siquiera terminar psicología en 10º semestre, de verdad, menos mal que tuve a la Moniquita que me ayudó pues a terminar esa carrera, porque no la hubiera terminado y no estaría ni hablando con ustedes. O sea, uno siempre trata de tomar decisiones equivocadas, pero mi papá Dios siempre, mira, por eso que las tengo tan grandes. Siempre lo jala uno de las orejas, venga para acá, mijo, venga para acá, tratando siempre de llevarlo por el mejor camino, amor. ¿Tú crees que yo pude haber tomado alguna vez una decisión de equivocada a pesar de estar en camino de Dios? Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? ¿Cuándo sería eso? Sí, muchas decisiones, toman muchas decisiones equivocadas, sino que todo obra para bien, Moni. O sea, y como te digo, yo perfectamente, cuando yo estaba en bachillerato, por ejemplo, estaba en 6º bachillerato, bueno, ahora le dicen 11º grado, o ya dispuesto pues en la preparatoria, yo no sé cómo le dirán en otros países. Y curiosamente me aplicaron un test para saber a ver qué carrera escogía, porque yo no sabía ni qué carrera escoger, estaba más perdido. Entonces me aplicaron un test, y dentro del test que me aplicaron, me dijeron que yo era excelente, un ingeniero de minas y energías, para haber metido en los socavones de ingeniero de minas. Como para que perdiera. ¿Te imaginas? Sí. Y cuando me hicieron la prueba de psicología, no tenía comprensión de lectura, era muy malo para yo no sé qué cuestiones de lógica, y yo pedí que si estudiaba psicología me dijeron que yo era más malo para ser psicólogo, y mira lo que soy ahora, psicólogo. ¿Sí me va a entender? O sea que
tal vez tomé una mala decisión, no fui lo que los test psicológicos me hubieran dicho, por mi lógica y por mi razón haber sido un ingeniero por allá de petróleos, tendría muchísimo dinero, me imagino. Sí, pero no te hubiera conocido a ti, no estaría aquí compartiendo la palabra. Pero todo lo que pasa para bien. Bendito a mi Dios, o sea, que tal vez tomé una mala decisión, pudo haber sido, ¿no? Pero bendito sea mi Dios, mira ya donde estoy, ¿no? O sea, donde estamos como misioneros, gracias a Dios. ¿Cuántas veces yo no me arrepentí de haber hecho tantas cosas, Moni? Tantas cosas que hice malas en mi vida. Estando en el mundo, tantas cosas perversas. Pero realmente yo no me voy a quedar dándome golpes de pecho, sino que ya pido perdón, me arrepiento y para adelante. Porque no puedo. O sea, como decía alguien, ¿no? Para adelante porque para atrás asusta, ¿no? Definitivamente. Y mira que sí, Rafa, es importante que nosotros demos cuenta que sí, en la vida uno puede tomar decisiones pues equivocadas o puede pensar de manera equivocada, pero aún así yo digo que todo está en el plan de Dios. O sea, todo eso tiene que tener una razón de ser. Lo importante es que si nosotros tenemos un corazón moldeable, el Señor va a seguir trabajando en nosotros. Te comento algo que me pasó, Rafa. Bueno, pero que no me va a hacer quedar mal aquí delante de todos. Rafa, ni forma, porque tienes que ver contigo. Bueno, dale, pues, cuente, pues. No está dentro del libreto, ¿verdad? No creo, no sé. Bueno, pero la historia la conoces. Sí, porque hace mucho tiempo, o sea, yo venía así como... O sea, ustedes más o menos han escuchado todo nuestro testimonio y yo venía orando bastante por Rafael y toda la situación y pues yo seguía trabajando en mi corazón, yo seguía sanando en mi corazón y bueno, yo le pedía al Señor, cambia a Rafael. Pienso que si no se hubiera dado esa situación que se dio, no hubiera aprendido muchas más cosas que hicieron que yo creciera más espiritualmente. ¿Qué se dio? A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, pues? Fue que en alguna vez, ¿te acuerdas, Rafa? Yo estaba trabajando y precisamente habíamos acordado a ir de vacaciones juntos porque pues estábamos trabajando en diferente parte y pues yo saqué las vacaciones y preciso para ese momento se dio una situación adversa y tenías que viajar a otro país en cuestión de trabajo y resultó que fue para el mismo tiempo que cuadramos, dice, las vacaciones nuestras. Y entonces yo me quedé como, ¿qué le pasó a este hombre? O sea, si habíamos cuadrado las vacaciones, si había pedido pues todo eso, o sea, uno se ilusiona, uno como que tiene muchas esperanzas. Tú siempre dices, no le pongas expectativas al otro porque te vas a sentir defraudado. Pues eso me pasó. Le puse muchísimas expectativas ese tiempo, de cualquier forma, pues todos saben el testimonio de nosotros, yo venía mal, o sea, veníamos mal, o sea, había muchas cosas que venían mal. Y entonces en mi corazón, a pesar de toda la situación y querer sanar, sea como sea, se daban situaciones de celo normal. Uno quiere que su esposo de verdad uno lo mire, que de verdad se acuerde de todo. Bueno, el asunto fue que Rafael se fue de viaje. Pues el trabajo implicaba atención a una paciente mujer, el mal empieza a trabajar mi cabeza, empiezo a llenarme de celos. ¿Tú me has visto celosa, mi amor? Ni lo digo. Entonces empieza uno a llenarse de celos, se hace una cantidad de videos en la cabeza, o sea, uno se imagina muchas cosas. Llegó el momento específico donde llamo, o sea, nos hablamos con Rafa, pues generalmente trataba de llamarme todos los días, pero en ese día yo ya estaba como en el tope máximo del malestar porque se había ido, porque no se volvía, entonces como que... No, es que yo les cuento, eso fue para mí fue una época
de verdad tan traumática, si para ti lo fue, que casi estuviste pues a punto de irse hasta el psiquiátrico y todo, para mí verte de esa manera y sabiendo que yo estaba trabajando, porque yo no estaba haciendo nada indebido ni estaba mirando, porque una mujer de muchos recursos económicos, entonces mi esposa pues de verdad una cosa impresionante, que yo me iba a ir, llamó a mi mamá, no, eso fue tremendo, o sea, yo digo, no, yo te perdono, Moni, porque todavía como que tengo dolorcito. El asunto fue, Rafa, fue tremendo, eso fue, imagínese, estar allá trabajando y una cosa, fue un trabajo muy exhaustivo, fuertísimo, y yo trabajando por allá y o pensando en Mónica, o pensando yo qué hacía. Entonces claro, primero la familia, obvio que en ese tiempo pues yo no conocía tanto a Dios como lo conozco ahora, ¿no? Entonces lógico que, pero me centraba más que en el trabajo, tratando de darle lo mejor a mi familia, o sea, era una locura. Y Mónica en unos celos, pero eran una crisis celos impresionantes. Yo todavía le sigo diciendo, pero Mónica, es que yo no tuve nada. Yo creo que, yo lo pienso ahora, Mónica, o sea, me idolatrabas tanto, o sea, había tanto apego, tanta dependencia. Y me surge una pregunta ahorita, Moni, y realmente te la digo aquí, vamos a confrontarnos delante pues de la gente, vamos a hacer psicoterapia delante de la gente. Uno presume a veces que está muy bien crecido espiritualmente, Moni. Y uno dice, es que yo tenía tal vez el gozo del Espíritu Santo, yo tenía tanto apego al Espíritu, o sea, tanto, pero yo creo que estabas confundida, Moni. O sea, el apego lo tenías era a mí. Por eso te digo, y hay que romper con esas cosas, porque es que a veces uno dice creer tanto y en ese momento lo que más tiene es un apego hacia los hombres, hacia las mujeres. Yo siempre me pregunto, Moni, ¿por qué causa tanta dificultad romper con el apego? O sea, las intervenciones que tú tienes, por ejemplo, ves que hay personas que siguen allí mascullando, uno le da elementos y elementos para que salgan adelante, para que tengan su mirada puesta en Dios, y vuelve otra la mula al trigo y siguen en lo mismo. O sea, y por más que hacen un seminario, que es maravilloso, esos seminarios que Dios nos ha regalado para poder dinamizar a la gente, y siguen en lo mismo. O sea, es que el conflicto tuyo, uy, Dios mío, fue durísimo, pero durísimo. O sea, emocionalmente uno te veía desgastada, uno te veía tan mal, uno te veía, o sea, como si tu vida completamente se hubiera transformado. ¿Y todo por qué? Por un apego tan impresionante que tenías. Pues mira, Rafa, ¿no lo ves así? ¿O hacemos más terapia? No, lo que sucede, Rafa, fue que, o sea, en ese viaje entro en esa crisis es porque, o sea, yo quería manipular las cosas, porque eso es lo que uno busca hacer, generar culpa en el otro, hacer que se sienta mal para que tome decisiones a favor de uno. Y cuando uno no logra eso, entonces uno trata de manipular a Dios, que esa es la otra situación, que es lo que generalmente está pasando. Uno trata de manipular a Dios con el fin de que Dios haga lo que uno quiere. Y aunque uno dice amar a Dios y sentir su presencia y sentir su gozo y todo lo demás, realmente uno no ama completamente a Dios, uno no lo ama desinteresadamente, uno tiene un interés puesto en Dios. Entonces, si Dios no funciona con base en lo que tú quieres, pues tú te vas a sentir defraudado, y pues desafortunadamente eso sucedió. No te pude manipular a ti para que te devolvieras. No pude manipular a Dios para que Él te transformara tu corazón en ese momento. Pero tú te las creías, Moni, ¿sí o no? O sea, sí, yo sentía que yo tenía... Una manipulación que ni te dabas cuenta, Moni. No, es que uno no se da cuenta porque uno lo único que siente es que uno está amando, pero no se está dando cuenta que uno puede amar a Dios independientemente de que tenga una respuesta positiva de lo que uno está pidiendo. A ver, barájamela, que está como complicado. Lo que sucede es que uno dice amar a Dios, pero empieza uno a no acercarse a Dios, ni a orar, ni a estudiar la palabra, ni ir a la iglesia, si Dios no hace lo que tú quieres. Y eso es lo que me pasó. O sea, cuando yo no te pude manipular para que volvieras, y cuando yo no vi que Dios me estuviera ayudando para que tú transformaras y que de verdad te sintieras culpable y que vinieras aquí pues a llorarme, a decirme no te quise lastimar, todo ese cuento que uno se imagina, entonces uno ya se enoja con Dios.
Uno se enoja con Dios y uno muy fácilmente entra a decir cosas que lo que hacen es que uno se distancie de Él, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso, o sea, hay algo que es importante y es que independientemente, y eso lo logré entender posteriormente, que independientemente que haya una respuesta o no positiva a lo que tú quieres, pues el asunto es que independientemente de eso tú debes amar a Dios. ¿Qué sucedió cuando yo lo vi? Que ni siquiera Rafael se cambió ni Dios hizo las cosas en el tiempo que yo quería. Pues entonces yo me enojé con Dios, yo dejo de orar, yo dejo de estudiar la palabra, yo dejo de acercarme a la iglesia, o sea, lentamente, o sea, de manera lenta, pero hacia atrás cada tiempo. Entonces, yo lo único que voy sintiendo es que mi corazón como que ya va perdiendo alegría, como que ya no vale la pena soñar, no vale la pena esperanzarse en nada, ya no te motiva nada de la vida, o sea, como que el sentido de vida que tú tenías se muere. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que tú querías. Pero Dios es tan hermoso, Rafa, o sea, Dios ha tenido una misericordia tan grande con nosotros, es una misericordia impresionante conmigo. Dios ha tenido una misericordia porque yo creo que yo no he sido una muy juiciosa alumna, ha tenido que tener bastante paciencia conmigo y sobre todo muchísimo amor para perdonarme tantas cosas, porque después de que yo me enojo con él, me distancio, porque yo ya empiezo realmente a no motivarme por nada de la iglesia, por nada de las cosas de Dios, ya no tengo motivación de nada. ¿Qué es lo que entro a hacer? Pues si está bien mi casa, bien, si está bien mi hogar, bien, si está mi familia, bien, si no, pues también está bien. O sea, yo no tenía como esa motivación de vida, básicamente. Una desidia. Sí, había como una depresión, o sea, yo no lloraba ni nada de esas cosas, pero no tenía motivación de vida. No era suficientemente fuerte como para haberme quitado la vida. Además, porque dentro de todo había algo en mi corazón que era no desagradar del todo a Dios. Pero tampoco me esforzaba por nada. Fue en el tiempo en que Dios me da como, o sea, ya cuando siento que nada de nada, o sea, que Rafa hiciera lo que quisiera, que mis hijos hicieran lo que quisiera, bueno, lo que fuera, no me importaba qué pasara con mi trabajo, nada. El Señor tuvo misericordia de mí y aprendí yo en ese momento que Dios no acepta devoluciones. O sea, ¿qué es eso? Si tú le entregaste tu corazón a Dios, el Señor hará lo que sea para tratar de conservarte. O sea, Él no va a querer que tú te devuelvas al mal. Entonces, el Señor fue hermoso. Pues después, con el tiempo, entiendo que se dieron las situaciones para que mi hijo y mi nuera vinieran a vivir con nosotros por cuestión de las nietas, porque pues ellos dos solitos, él trabajando, bueno, había muchas cosas, había que acompañarlos y apoyarles, y entonces fue como la mano que Dios me extendió a mí para yo poder como volver a tener motivación por la vida, o sea, ver esas dos lindas criaturas, cómo jugaban, cómo consentirlas, o sea, tratar de volver a despertar el amor en mi corazón para consentirlas, para amarlas, para hacer que se sonrieran o hacer que se durmieran, lo que fuera. Esa fue la mano que Dios tendió a mi vida para que yo volviera a empezar a motivarme por la vida, porque yo no tenía ganas de nada. Y así fue, o sea, así fue como el Señor poco a poco me llevó a, bueno, ya, pues Rafa ya me invitaba a ir a la iglesia y todo, a veces sí, a veces no, hasta que, porque él tampoco estaba muy firme, o sea, yo creo que el Señor también lo movía a él como para que
como para despertarme de alguna forma sin darse cuenta de pronto de muchas de las cosas que estaban pasando en mi corazón, porque además tampoco me comunicaba yo ni ellos sabían qué estaba pasando con mi vida. O sea, yo tomé total distancia y silencio además. Entonces, hasta que un día le dije, independientemente, Rafa, o sea, ya con las niñas más crecidas, ellas jugando, gateando conmigo, todo eso, como que yo sentí, y en ese día el Señor me habla de que independientemente de que Rafael fuera o no a la iglesia, yo iba a estar con él. Yo tenía que buscarlo, yo tenía que buscar su palabra, yo tenía que estar en la oración. Esa fue la mano que el Señor me extendió con mis nietas. Y gracias a eso yo empecé otra vez a acercarme. O sea, no fue tan fácil. Cuando uno le deja un espacio que ha ganado al mal, el mal se apodera de él y es más complicado soltarlo. O sea, quitarlo de ahí, pero desde que tú te determines a hacerlo, el Señor te da la fuerza para mantenerte. Y así fue. O sea, yo empecé a caminar otra vez, a querer orar, no era igual, o sea, de todos los días, no era igual de todos los días estudiar la palabra, pero trataba de hacerlo, mantenerme, tratar de escuchar alguna prédica, alguna cosa. Y poco a poco el Señor me fue llevando a volver a crecer, a volver a entender la palabra, a volver a escucharlo, porque ya no lo había querido escuchar, y ya lo podía volver a escuchar. O sea, el Señor me dio la posibilidad de volver a crecer, pero entendí yo cosas importantes de ese tiempo. Cosas, por qué tenía que yo haber vivido eso, por qué teníamos que haber vivido esa crisis, y era porque yo no había entendido que yo tenía que soltar a mi esposo. Cuando yo, o sea, por rabia lo solté en ese momento, fue por rabia, pero luego lo entiendo y le digo, Señor, es tuyo, ya definitivamente es tuyo, porque ya oro, y es lo que yo les comento cuando hago las charlas, cuando ya oro realmente, no por ira, sino porque de verdad, Señor, toca su corazón, que independientemente de que mi esposo, imagínense lo que todavía en mi corazón había, en mi mente había, independientemente de que él me ame, de verdad, que él te ame a ti y que te sirva a ti, así no me ame a mí. Entonces ahí fue donde yo verdaderamente entiendo que debía entregarlo con amor. Ya no era con ira, ya no era con nada de malestar, de resentimiento, no. Ya lo había perdonado y lo solté. Porque yo entendí que independientemente que mi esposo estuviera conmigo o no, yo debía amar a Dios. Yo debía estar con él, yo debía buscar a Dios. Y entonces ahí fue donde comprendí realmente ese valor del soltar. De que yo no me voy a quedar con mi esposo, yo no voy a salvar a mi esposo, yo estoy en su lado o a su lado para ayudarlo a acercarse al Señor, pero yo no tomo las decisiones por él. Que si él me ama, espectacular, maravilloso, vamos a disfrutar la vida, pero si no me ama, no interesa. Tu motivación o tu compromiso con Dios es ayudarle a que conozca a Dios, no que te conozca a ti, porque es que uno no va a salvar a nadie. Yo no voy a llevar a Dios allá a mi esposo ante Dios. No, eso lo va a hacer es Jesús, no yo. Entonces aprendí el verdadero significado de abandonar. Pero yo tuve que morir a ese apego. Yo tuve que morir a esa cuestión tan impresionante y darme cuenta que en ese momento en que yo me enojo con Dios, fue la peor decisión que había podido tomar. O sea, yo no puedo, independientemente que tenga la respuesta de Dios a favor mío o no debo enojarme con el Señor. Al contrario, debo buscarlo más, debo orar más, debo enamorarme de Dios, porque eso es lo que nos pasa a nosotros, no nos enamoramos de Dios, nos enamoramos del mundo y les aseguro que el mundo no nos salva, nuestro esposo no nos va a salvar y nosotros tenemos una responsabilidad porque el Señor nos va a preguntar el día de mañana, bueno, ¿y tú qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? O sea, yo te lo di a ti, para que tú aprendieras, para que tú caminaras, para que tú te acercaras a mí a través de Jesucristo.
¿qué respuesta vamos a tener? ¿Y tú qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la otra pregunta que nos haría Dios, ¿y qué hiciste con todo lo que yo te di? Tus talentos, tus habilidades, tu esposo, tus hijos, tu familia, ¿qué hiciste con ellos? O sea, ¿realmente hiciste algo para que ellos pudieran ser salvos? ¿O simplemente te dedicaste a juntar tesoros en la tierra que simplemente se los va a comer el hollín y el moho? Entonces, es una situación tremenda. Fue un tiempo duro, Rafa. Fue un tiempo muy difícil para mí. Yo sentí que no valía la pena de la vida. Pero ahora me doy cuenta que tenía que vivir ese tiempo para darme cuenta que mi vida es importante para Dios y es lo más importante. Que mi vida sea importante para Dios. Que lo que yo haya vivenciado y aprendido del amor de Dios de verdad lo pueda transmitir a mi familia en primer lugar y a las otras personas que me escuchan también. Entonces, tengo que aprender a morir. Yo sé que ese momento no es fácil, no es sencillo, es duro. Es como morir que tú mueras a una persona que ya, no es tuya. Esa persona no es tuya. Hace parte de tu vida, pero no es tuya y tienes que soltarla. Tuyo es Dios si lo quieres, porque Dios sí va a estar en tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo entra en nuestro corazón, Él sí va a estar ahí. A Él es el que tienes que amar y Él te hará amar a todos los que están a tu alrededor, porque Él es el que nos llena de amor. ¿No ve que Dios es amor? Entonces, si yo no amo a mi hermano, significa que yo no amo a Dios, yo no conozco a Dios ni lo amo, porque Dios es amor. Y entonces eso lo dice la palabra. Entonces significa que si yo estoy amando a Dios, condicionándolo, y uno a veces dice, no, yo no lo condiciono, no, sí, yo sí estoy esperando que mi esposo vuelva a mi vida. Eso es una realidad. O sea, yo le pido a mi esposo a Dios para que mi esposo vuelva a mi vida, para que me sea fiel, no. Eso es condicionar a Dios y eso no es amar verdaderamente a Dios. Despréndete de tu esposo, entrégalo en la cruz. Dile a Dios, independientemente que me ame o no me ames, así tú me quieras estar conmigo y estar hasta el fin de mis días contigo. Si tú no quieres estar aquí, independientemente de eso, yo voy a estar con Dios y no me voy a apartar de Dios y no me va a dar miedo asistir a la iglesia y no me va a dar miedo orar y no me va a dar miedo conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios yo cada vez me perfecciono. Y eso es lo que el Señor ahorita, con toda esa vivencia que tuve tan tremenda, porque fue dura, donde no tenía ni ideas de hablar ni nada. Rafael fue de tanto insistir, de tanto aquí y allá, que el Señor ya toca su corazón. Entonces Él con paciencia, dele, a veces con sus mal genios, dele, aquí me tienen hablando. Pero si no hubiera sido así, yo estaría allá, quién sabe en qué parte, viendo mi familia destruirse por no haber querido ver, lo estaría viendo si no hubiera querido ver a Dios, si no hubiera querido ver que esa fue una experiencia para que yo me diera cuenta de que yo estaba manipulando a Dios y lo estaba condicionando a mi voluntad. Aprendí a que yo debo hacer la voluntad de Él. Aprendí a que si Él me dice suéltalo con mucho dolor, porque es mucho dolor lo que se siente, lo soltaré. Pero si el Señor lo pide, así lo haré. Por eso hablé de un Abraham días antes, porque Abraham 3 días de camino llevando a su hijo allá a ese monte con el fin de sacrificarlo. Yo no creo que un papá estaba feliz de ir a sacrificar a su hijo y además su único hijo. ¿Quién se le ocurre que va a estar feliz de llevarlo allá? Estaba sufriendo. Entonces uno tiene que sufrir. Si tú no mueres, no puedes resucitar. Y morir es morir a esos apegos, morir a esa atadura que tú tienes del amor carnal, del amor de seres humanos que somos. Tienes que morir y si tú mueres podrás resucitar.
pero resucitas es para Dios. O sea, esto fue, y bueno, y seguirá siendo tal vez nuestra relación de pareja como un motivo para reflexionar. Hoy estábamos reflexionando sobre eso. Yo le decía a Mónica, esto es importante que lo hablemos y compartámoslo a los demás, porque el morir sí que es complejo. O sea, cargaste por mucho tiempo, primero tú haciéndome sentir culpable por algo impresionante. Bueno, primera vez que te veo hablar como con mucha propiedad, espero que sea real y honesto, ¿no? Para que después no me la deje estar sacando. Tenemos la evidencia, pues, de estos audios y este programa, ¿sí? Entonces ya tengo la grabación, Así como yo el otro día. Sí, tengo la grabación, entonces ya no te puedes echar para atrás. Entonces, Moni, si te das cuenta cómo era un pretexto, a veces uno presume, o sea, dentro del diálogo que teníamos, ¿no, Moni? Y eso sí, quiero volverlo a retomar. O sea, yo te hice una pregunta cuando estábamos hoy en almorzando. Te decía, ¿cuándo ha sido el mayor gozo? Más o menos por ese lado iba la pregunta, ¿no? Entonces me decía, el mayor gozo del Espíritu Santo lo tenía antes de encontrarme contigo en ese evento donde fuiste, pues, al extranjero con esa persona. Entonces yo le decía, y ahora yo me pongo a pensar, Moni, o sea, ¿será realmente que había un verdadero gozo? ¿O solamente una parte emocional? Porque si fue tan conflictivo ese momento del morir, creo que Dios te pasó factura, Moni. Y una factura fuerte a través de mi comportamiento, que era el más inadecuado, claro que sí, porque debía haber pensado más en mi familia y no irme por allá, porque debo pensar en mi familia. Pero realmente yo, como te comparto, lo único que fui a trabajar, pero en tu concepto no era que yo iba a trabajar, sino que fui realmente por allá a estar con una mujer, a conseguirme el dinero que me iba a llevar para el extranjero, que ya me perdiste y entraste en un conflicto impresionante. ¿Quién era el Dios para tu vida? ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿quién era realmente la persona que estaba en tu vida? Entonces, me parece a mí eso impresionante. ¿Quién estaba en tu vida? O sea, ¿estaba realmente la presencia del Espíritu Santo o un camuflado aparentemente del Espíritu Santo, pero toda una idolatría hacia mí impresionante, Moni? O sea, un apego, y ahora uno se pone a mirar también de las situaciones que tú vivenciaste en tu familia, papá, mamá, hermano, bueno, una cantidad de cosas que uno debe traer consigo. Pero mira, cuando yo te digo que el Señor a uno lo muele, ¿sí me entiendes? Lo muele, porque hay que morir para vivir. Y a mí eso me parece tan importante, pero tan vital, que uno pueda realmente morir a todas las situaciones. Y el Señor, como te digo, te tritura para decir, venga, pues ahora sí, hija, ya estás lista para venir a mi encuentro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Rafa. O sea, pero fue tan tremendo, es que fueron años. O sea, yo no te estoy diciendo simplemente que eso pasó ya y que fui al extranjero y que llegué, no, es para nada. O sea, y todavía seguía y seguir con ese punto. Tal vez digamos, pongamos los casos como siempre ocurre, ¿no? Que el hombre se va por allá con una mujer y no vuelve, entonces la mujer entra en estados tan depresivos que inclusive llegan hasta los extremos de quitarse la vida hasta los hijos. O sea, unas cosas tremendas. O sea, y tú realmente estabas muy, muy deteriorada frente a eso. Y yo digo, el Señor realmente te permitió, porque no es que lo hubiera hecho, te permitió que vivenciaras eso para decir, bueno, ahora sí, ¿dónde está tu verdadero amor? Exacto. Y este momento es cuando uno dice, bendito, aquí está el Señor abrazado, con sus brazos abiertos, para que uno vaya a su encuentro plenamente. O sea, cuando uno dice, bendito, ya lo solté ahora sí, y ahora sí sé cuál es el amor que debo conseguir en mi vida, es el amor del Señor Jesús, no el del hombre, porque el hombre siempre va a defraudar. Y en última, yo regresé, pero tu corazón ya estaba completamente deteriorado, porque lastimado completamente. Y fíjate que el Señor dice, ahora sí ven para aquí, ven que yo te quiero, ahora sí ven para que tú veas cuál es el verdadero amor. Y si te diste cuenta, pues estabas en una idolatría impresionante. Mira, Rafa, que pero no sé si me hice entender. Sí. Yo digo que la misericordia del Señor es hermosa y nos permite conocer de su Espíritu Santo y de su gozo precisamente para poder sanar muchas cosas. Pero hay elementos, ojo, sanar muchas cosas, pero hay elementos que en tu vida se mantienen firmes y se ven como camuflados. O sea, ¿por qué? Porque no se quieren soltar situaciones.
yo no quería soltar a mi esposo, yo no quería soltar esa idolatría, esa dependencia tan tremenda. Yo ponía a Rafael primero antes que Dios, pero Dios es un Dios celoso. Y si yo digo que si no se da esa situación, no hubiera pasado cosas más tremendas, que es lo que a veces sucede. O sea, cuando realmente la persona se va, pero se va de todo de la vida, y es más duro. El Señor permitió eso en mi vida, precisamente. Todo pasa para bien. Exacto, es que todo pasa para bien, sino que en ese momento uno lo ve terrible, y en ese momento yo me enojé con Dios. Pero ahí es cuando después el Señor me dice, o sea, me hace ver, pero ¿por qué te enojas conmigo? O sea, ¿por qué no hice lo que tú querías? Entonces, ¿cuál era el amor que tú me decías tener? Ahí va el punto. Pero el Señor sí me había mostrado su amor. Su amor me lo permitió a través de su Espíritu Santo, pero Él quiere que yo esté más unida a Él, como realmente que ese amor sea de Él, o sea, ese primer lugar. Por eso es que hay que ponerlo a Él en primer lugar. Debemos amar al Señor sobre todas las cosas, y yo no estaba amando al Señor sobre todas las cosas. O sea, yo estaba amando al Señor en muchas cosas, hacía muchas cosas, había dejado muchas cosas de pecado, pero yo no había soltado ese primer lugar que le puse a mi esposo, no se lo había dado a Dios, y el Señor quería eso. Entonces, por eso se dan esas situaciones. Entonces, si yo no vivo eso, de realmente morir por ira, por lo que sea en ese momento, y posteriormente ya entendiendo, y suelto a mi esposo, y ahí sí se da la transformación, para que te asombres. Es ahí cuando se da la transformación, no cuando yo de manera enojosa lo suelto y yo no quiero saber nada y tal cosa, y bueno, no vuelvo a soñar con usted, ni bueno, todo lo que uno puede decir, que son una cantidad de necedades. Pero lo que fue más tremendo fue esa situación de morir después de otra manera, ya habiendo perdonado, ya habiendo entendido, y decir, Señor, independientemente que mi esposo te ame, así no me ame a mí, así no quiera estar conmigo, mi labor es que esté contigo y que te sirva a ti. Cuando yo logro entender eso, es porque ya había soltado ese primer lugar, ya había quitado ese primer lugar a mi esposo y puse a Dios allí. Y mi compromiso era realmente amar a Dios. O sea, no era amar a Dios detrás de mi esposo, no. Era primero amar a Dios. Entonces, volver a estudiar la palabra, volver a orar. Fue lentamente que fue el proceso, no fue inmediato, fue volver a despejar mi mente, porque el mal aprovechó ese tiempo para llenar mi mente de otra cantidad de cosas, llenar mi corazón de heridas. Entonces tuve que volver a tomar ese proceso de sanar heridas, de limpiar mi mente, de volver a querer estudiar la palabra, a orar, a estar en su presencia, pero ya con una condición, ya con un objetivo claro, y era: primero es Dios, independientemente mi esposo. Esa era la realidad. Entonces, sí había conocido el gozo del Espíritu Santo en ese momento, porque el Señor tuvo misericordia. Ahora yo entiendo que el amor mío tiene que ser puro para Dios. Entonces es otra cuestión muy diferente. Ahora soy mucho más clara en cuanto tengo que buscar y perseguir el objetivo de que mi amor sea para Dios. Y detrás de Dios, todo lo demás se puede dar, Rafa. Todo lo demás. Y es lógico que el Espíritu Santo fluirá y demás. Claro que sí, mi amor. Todo no fue nada fácil, y para ti, yo pienso, bueno, para uno como hombre, pues tal vez por el pensamiento, pues un poco más fácil, uno como es más suelto y es más básico, como dice pues, una persona, ¿cierto? Nosotros somos demasiado básicos los hombres, pero realmente para ti fue un momento muy difícil, y desafortunadamente pues también en especial para nuestros hijos, en especial nuestra hija, ¿no? Porque de una u otra forma
también se le cargó emocionalmente a ella, y muchas cosas que se dieron allí precisamente por el dolor. Una mujer cuando está con mucho dolor se comete mucho daño tanto para sí misma como para los demás, ¿no? En especial para los hijos. Entonces fue una época muy dura nuestra, una época muy muy dura, pero bendito sea mi Dios que se dieron esas posibilidades y esas situaciones tan difíciles, porque mira, por ejemplo, como les compartí ahora, ¿no? Desde el principio, cómo Dios nos ama, ¿no? Nos ama de una manera tan impresionante, que la misericordia es tan infinita, como dice Pablo, que no somos merecedores siquiera de tanta misericordia y tanta compasión para con nosotros. Y nos pone de verdad como misioneros a llevar la palabra, a llevar estos mensajes y hablar de las experiencias, de que el soltar no es nada fácil. O sea, y vemos de verdad las mujeres, los hombres, en especial las mujeres, ¿no? Cómo sufren de verdad por tratar de soltar esos ídolos, y es un dolor entrañable, un dolor de corazón, me imagino, ¿no? Que es como si se le partiera a uno el corazón en dos, y eso es lo que tú experimentabas, me imagino que fue muy fuerte, o sea, morir a ti. O sea, yo me pongo a pensar cómo será, o sea, es como si uno tuviera una raíz por dentro y tratar de sacársela, y ese dolor tan inmenso, y es el ídolo, es que es algo que se mete dentro de sí, sacar ese ídolo, ¿cómo cuesta? O sea, me da dolor, por ejemplo, ver personas que están haciendo el seminario, están casi concluyendo su seminario y todavía con el dolor, es que mi esposo se fue, es que mi esposo me mandó la carta de divorcio, es que mi esposo no me miró, no me dio, me sacó, me ultrajó, inclusive desde la parte sexual me exige, me golpea si yo no tengo intimidad con él. Es fuerte. O sea, sacar o sea, de aquí de raíz, sacar ese ídolo, es sacar de raíz, o sea, sacar esa raíz. Es arrancar, es una cirugía de corazón abierto. Sí, es una cirugía de corazón abierto. O sea, intenten ustedes sacar una raíz de un pino o de un eucalipto. Y allá en la institución donde nosotros estábamos, cuando los chicos se comportaban mal, había un religioso, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas? Y entonces él llevaba con picos y con palas a tratar de sacar una raíz. Una raíz horrible. Una raíz de un árbol. Y los ponía ya todo el centímetro, iba a arrancar esa bendita raíz, no los podía porque era muy profunda esa raíz. Y es doloroso, imagínense en eso, es doloroso, muy doloroso. Pero mi Jesús dijo algo muy lindo ya para orar, Moni, porque es real. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Vengan a mí, porque nadie más trae la paz sino el Señor, Moni. O sea, nadie más. Situaciones difíciles como las que tú vivenciaste, que esto se queda corto, esto no pudimos expresarlo, o sea, intentamos medio hablar unas palabritas de todo lo que se vivenció, porque fueron años de mucho sufrimiento. Imagínate, yo estuve por fuera del país por lo menos unos 2 meses más o menos, ¿no es cierto? O sea, salí de un país, salí a otro, no, eso fue muy duro, muy, pero muy, muy duro. O sea, es fuerte, y pienso que el morir, Moni, es una gracia, yo creo, es un misterio maravilloso, es un regalo del Señor, y hay que pedirle que aprendamos a morir a tantas circunstancias. Yo tuve un sueño hace poco donde yo veía y algo muy precioso ya, y en el sueño, ya para terminar se los comparto, en el sueño yo veía como, estando en el sueño, alguien me dijo en el sueño: este es un sueño, tienes que orar, cubrirte con la sangre de Cristo, porque lo que vas a ver va a ser muy fuerte. Entonces me sorprendió porque era un sueño, y en el sueño oré al Espíritu Santo, le pedí que por favor la presencia del Espíritu y que la sangre de Cristo me cubriera, y en ese momento se me presentó Satanás en el sueño, no con cachos y con cola ni con tridentes, sino como una persona, pero sentía tanto miedo, era un miedo impresionante. Y cuando lo vi, una persona común y corriente, normal, aparentemente, ¿no? Con cuerpo humano, pero curiosamente sentía un pavor tremendo, o sea, sentía muchos nervios, pero miedo era lo que sentía, pero no me iba de él, sino que por el contrario más me quedaba frente a él. Algo curioso, la sangre de Cristo, o sea, me hizo enfrentar ese miedo. Y en ese momento me pareció algo tan particular, porque empecé a hacer el Dios te salve María. A mí personalmente, cuando hacemos el rosario, yo prefiero hacerlo muy despacio, o sea, despacio, y viendo cómo el ángel, y visualizando cómo el ángel Gabriel está diciendo a la Virgen María. Entonces yo no creo que el ángel Gabriel ha dicho Dios te salve María, y la Virgen María, amén.
no creo que haya sido así, sino fue muy despacio. El fiat de María fue muy humilde, con su rostro agachado, fue impresionante. Entonces yo hice eso, Dios te salve María, y lo hice muy despacio, y veía cómo fue que tú me describiste, o sea, yo veía como si el cuerpo de ese demonio se empezaba a derretir, Con ácido. a diluir como si fuera como con ácido y como azul. Qué curioso, su cuerpo se empezó a derretir mientras yo decía el Dios te salve María. Y yo no entendía, yo después, y al terminar nuevamente algo me dijo, vuelve a orar y cúbrete con la sangre de Cristo para que no va a quedar ningún temor, sino simplemente así. Y ya, y me desperté, no entendí. Yo estaba hablando con mi esposa y le conté ese sueño. Y le dije, ahora sí entendí. Porque cuando tú estás en tentación, simplemente para repeler las acechanzas del demonio, empieza a usar así sea un Dios te salve María, pero bien hecho, despacio, y pensando cada palabra. Haz de cuenta que tú eres el ángel Gabriel y vas a ver a mi mamá María agachando su preciosa cabecita y escuchando esa proclamación tan hermosa del ángel Gabriel, y como ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. O sea que mi mamá María le estripa la cabeza a Satanás. Y todo esto, pues para decirte que si tú todavía tienes esos ídolos en tu corazón, ese ídolo de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, de verdad tienes que hacerte dile al Señor que te haga esa operación de corazón abierto, porque no lo amas al Señor, no lo amas. Realmente no lo has amado, y mi Señor lo que estás pidiendo es que lo ames, que te entregues a Él, porque mi papá es amoroso. ¿Te acuerdas que te decía que nos ama así como somos? Así con tantos problemas que tenemos, así calvito y como yo soy, así con una barba toda chirosa que tengo, chirosa decimos en Colombia, ¿no? Nos ama. De una manera impresionante, solamente está esperando que vayamos a su encuentro para que tengamos ese gozo del Espíritu. No es más sino simplemente abandono, es decir, ahora sí, por fin lo entendí. Por fin entendí, Señor, que tengo que amarte a ti, papá, y simplemente regálame el gozo del Espíritu, porque mi Jesús lo dijo. Lo dijo. Si ustedes le piden al Espíritu Santo a mi papá, Dios se lo regala, Moniquita. Te lo regala. A todos, ¿no es cierto? No lo regala. A ti, a mí, a ti, Moniquita, a todos los que nos escuchan. Solamente de corazón pídeselo y Él lo hace, ¿no? Bendito sea mi Dios. O sea, Dios es misericordioso. El hecho de que estemos hablando con ustedes, de que nos traiga pues en este momento, de que nos invite a compartir la palabra, a compartir nuestro testimonio de vida, que no es fácil. O sea, tal vez lo contamos así jocosamente, nos reímos un poco, pero no son fáciles. O sea, todos tenemos unas historias de vida fuertes, complejas. Vivimos soledades, maltratos de los hijos hacia los padres, el hombre que maltrata, que abusa, sigue abusando, la mujer que sigue mirando o tal vez abusada sexualmente, una cantidad de cosas tremendas. Como dijo un sobrinito mío, no tomé mucha agua hoy, man, y se me está saliendo por los ojos. Se me está saliendo por los ojos. Bendito sea mi Dios. ¿Te oramos? ¿Te parece? Sí. Papito Dios, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nunca llega vacía, papá. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. No hay más realidad que esa. Esa es la única verdad, que tú eres nuestro papá y nosotros somos tus hijos. Hijos incompletos, hijos con tantas situaciones difíciles, hijos que hemos visto lo malo y que a veces nos quedamos allí simplemente gozándonos aparentemente en lo malo. Pero tú siempre nos llamas, nos colocas mensajes, nos colocas personas, nos colocas de todo para tratar de llegar a que lleguemos a tu presencia, papá. Pero tú eres nuestro papá. Siempre lo digo de esa manera. Tal vez mis palabras sean muy pequeñas, pero solamente te digo que tú eres mi Padre y que aquí estamos para amarte, para que tú nos quites esos ídolos que tenemos en nuestro interior
y que aprendamos a darte gracias por todo, inclusive por las situaciones difíciles que cargamos y que tenemos. Darte gracias porque allí es donde aprendemos a reconocerte a ti, a mirarte a ti, a ver que tenemos que estar muriendo constantemente a tantos ídolos que tenemos en nuestras vidas. Nosotros queremos ser tus hijos, Padre, y no cualquier tipo de hijos, sino los hijos más amados. Y por eso queremos morir cada día más a nuestro ego, prepotencia, altivez, morir para vivir sumergidos en tu presencia. A veces resulta como tan difícil creer que tú haces nuevas todas las cosas. A veces nos vemos nuestros comportamientos y vemos que es como tan difícil. ¿Cómo voy a cambiar esa forma de ser mía tan complicada? Pero tú eres el único que cambia, transforma vidas. Tú eres el único, papá Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Un psicólogo, un psiquiatra, un médico? Solamente tú. Yo no quiero seguirme golpeando ya en la vida para tratar de aprender. Quiero aprender desde tu sabiduría, desde tu presencia, desde el estar sumergido en tu gracia, para aprender realmente a ser ese verdadero hijo tuyo. Gracias por las palabras de hoy. Tal vez me quedan un poco complejas seguir pensando en el abandono, pero te pido que me ayudes a morir. Y gracias de verdad. Gracias por el testimonio que nos das, gracias por las vivencias que hemos tenido y te amamos, papá Dios, te amamos. Bendícenos y por eso te decimos confiadamente, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, papito Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así nos cuesta un poquito, pero estamos aprendiendo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del enemigo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, Señor. Y a ti, mamita María, ahora sí que lo digo con qué satisfacción y con qué gozo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.